Muy buenos días, les saluda Luni Macías, soy ingeniera en gestión empresarial internacional y tengo una maestría en administración de empresas que terminé el año pasado. Cuento con experiencia de más de 8 años en temas de formación y capacitación, tanto en el desarrollo como en la ejecución del mismo. Tuve un emprendimiento hace alrededor de 5 años relacionado justamente a formación de habilidades blandas en jóvenes universitarios, lo cual me permitió también obtener experiencia en la facilitación de este tipo de trabajos, tanto en áreas de liderazgo, comunicación efectiva, entre otros temas que le servían justamente a los jóvenes a poder proyectar estas habilidades. El día de hoy, vamos a ver un tema asignado justamente por ustedes. Voy a compartir la pantalla en este momento para que podamos observar sobre el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la interpretación de datos. La interpretación de datos nos sirve a nosotros al momento de que estamos realizando cualquier tipo de investigación de mercado. Cuando ya hemos recopilado toda la información de las diferentes fuentes, ya sean fuentes primarias o secundarias, o sea por medio de un estudio de campo, con la aplicación de tal vez algún tipo de encuesta, es necesario que todos los datos que hayamos obtenido durante la investigación, nosotros lo podamos interpretar. Pero antes de eso, nosotros tenemos que tener ciertos conocimientos previos. En este caso, debemos tener en consideración mucho lo que es el tema de las estadísticas. En capítulos anteriores ustedes pudieron observar lo que son medidas de tendencia central y no centrales. Vamos a recapitular un poquito como para tener los conocimientos súper frescos en nuestra mente, así que les voy a dar una breve introducción de lo que es cada uno para posteriormente a esto poder ya entrar en materia sobre el tema de interpretación de datos. En este caso tenemos que las medidas de tendencia central, las cuales son promedio, media y moda. Vamos a comenzar por promedio. El promedio es la sumatoria total de los datos que tenemos por dividido para el número de cantidad de datos. Es decir, que si yo tengo, quiero sacar un promedio de edades, yo voy a sumar las 10 edades que tengo, el valor que me dé lo voy a dividir para los 10 datos y ese va a ser mi promedio de las edades de estas personas a las cuales yo me he dirigido. En cambio, la mediana busca achicar un poco esa brecha en el caso de que existan dos extremos opuestos. Es decir, que este rango de 10 personas, tal vez una tenga 5 años y la otra tenga 60. Entonces necesito encontrar un centro en el cual yo pueda medir mi tendencia. Entonces la mediana va a buscar ese centro entre todos los datos que tienen. Puede ser entre números pares, donde sea un solo número, es decir, que suponiendo, entre los 5 y los 60, la media va a ser 35. Ese va a ser mi único dato, en el cual yo voy a centrar esta medida estadística. Pero en el caso de que sean datos pares, me voy a centrar en dos, que puede ser 35 y 36. Y finalmente tengo la moda, que la moda está muy relacionada al número de frecuencias de los datos, es decir, un dato que siempre se repite más veces que otros. Por decirles, si en mis 10 personas que yo tengo encuestadas por número de edades, puede que exista un número mayor. Es decir, va a existir un número que se repita más veces. Puede ser que una persona que tenga 20 años, hayan 5 personas que tengan 20 años y esa va a ser mi moda. Eso en relación a lo que son las medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver lo que son las medidas de tendencia no centrales. Aquí se miden por cuartiles o por quintiles. Aquí, si es un cuartil, quiere decir que son 4 datos estadísticos que van a ser separados en una ponderación de 25% cada uno. Es decir, que yo puedo medir entre 0 a 15 años, entre 16 a 25 años, entre 26 a 35 años y entre 36 a 45 años. Ese va a ser mi cuartil. En cambio, si es un quintiles, aquí va a ser diferente, que se va a dividir para 5 y va a ser una ponderación del 20%, es decir, 20, 20, 20, 20 y 20, hasta que se sume el 100% de los valores totales. En este tipo de aquí, hacemos igual que en lo que es cuartiles. Va a ir
de 0 a 15, de 16 a 25, de 26 a 35, de 36 a 45 y de 46 a 55. De esa forma se va a dividir. Bueno, ya teniendo un poquito en claro cuáles son nuestras medidas de tendencias centrales y no centrales, ahora sí vamos a dar paso a lo que es la interpretación de los datos. Una vez que nosotros ya tenemos resultados de tal vez la encuesta que hemos aplicado o tal vez el estudio que hemos estado realizando y ya tenemos las tendencias y las medidas centrales o no centrales, nosotros ya tenemos que hacer una interpretación de datos, porque no solamente basta con que uno diga, ok, sí, el promedio de edades es 25. Eso no me dice absolutamente nada. O tengo identificadas cuáles son las problemáticas en relación al COVID. No, eso no me dice nada. Yo necesito interpretar y ir un poquito más allá. Y para eso vamos a ver un ejemplo que está basado justamente, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, sobre los resultados de una encuesta que se hizo en relación a un emprendimiento. Y la pregunta es, ¿cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Entonces, si ustedes pueden ver aquí en este gráfico de pastel, aquí vemos 7 respuestas. Vemos que hay problemáticas en ventas, vemos que hay problemáticas en mercado, en tributación, hay en cobros, en inventarios, en pagos y hay en casos de que no existe ningún tipo de inconveniente. Entonces, lo primero que vamos a interpretar es cada una de estas variables que hemos podido encontrar. Entonces, si nosotros vemos en el texto que está aquí, te dice, el 34% de los emprendedores encuestados indican que su principal problema es la falta de ventas, seguido por un 25% que señala la falta de estrategia de mercado. Luego, un 15% manifiesta que tiene problemas con sus tributos y un 12% que tiene dificultades con cobros. Entonces, esta es como que la primera premisa. Ok, yo ya he identificado cuáles son mis problemáticas y cuáles son los porcentajes que representa cada uno de ellos. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer yo con estos datos? Ahora viene el tema de interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un problema de ventas que me representa el 34%, puede ser, ahí uno comienza a inferir y tratar de buscar cuáles son las problemáticas. Puede ser que las ventas no estén bien estructuradas, que el sistema de ventas no sea el adecuado, que tal vez no se esté prospectando de la forma adecuada o que no se esté utilizando una estrategia de ventas que llegue al público objetivo. Entonces, eso podemos nosotros en primera instancia inferir. En segunda instancia, vemos que hay una problemática de mercado, es decir, que tal vez no he hecho las estrategias adecuadas de marketing. Y si ustedes se dan cuenta, tanto las ventas como lo que es estrategias de mercado van relacionados, porque si no hay una buena publicidad entre ellos, las ventas no van a incrementar, se van a estancar. Entonces tengo que revisar nuevamente cuál es mi plan de marketing, qué yo he establecido. Si hay recursos digitales, si estamos utilizando un marketing digital, si estamos utilizando un marketing tradicional, si tal vez el marketing es de boca a boca y las personas no me están referenciando adecuadamente. Hay que identificar cuáles son esas problemáticas que no están permitiendo que mi publicidad, mi promoción llegue al mercado que yo quiero llegar y así poder incrementar mis ventas. Lo tercero, es la tributación. Dice que hay un 15% en problemas de tributación. Entonces, analicemos, tal vez la persona que está ejerciendo este cargo en temas de tributación no está actualizado. Tal vez le falta alguna normativa por conocer y está fallando en eso. O no ha sido capacitada de la forma adecuada y necesita entrar en una capacitación. Y por último, tenemos que un 12% tienen problemas en cobros. Hay que ver cómo están reestructurados los proveedores, cuánto tiempo de plazo se están dando para temas de cobros de nuestros clientes, cuántas fechas límite les estamos poniendo, que eso también retrasa nuestros pagos, y hay personas que no siempre te van a pagar puntuales y tú tienes que provisionar esos temas. Entonces, ahí ya tienes una interpretación. Ya identificaste cuáles son los principales problemas en temas porcentuales, pero también ya estás viendo cuáles son las inferencias que pueden existir.
Ya vimos que puede haber un problema de ventas en la estructura de ventas, que tal vez no se está promocionando bien, que falta capacitación en tributación y que no tenemos estructurados nuestros cobros dependiendo de cuáles son nuestros clientes. Entonces ya con eso ya uno puede interpretar y ver cuáles son las problemáticas que han surgido durante toda la investigación que has hecho para poder emprender. Porque a fin de cuentas, cuando tú vayas a emprender, cuando ya tengas todas las condiciones para hacerlo, tienes que tener en consideración cada uno de estos puntos. Si no, el negocio no va a ser factible. No vas a tener las ventas para poder llegar a tu equilibrio. El mercado no te va a prestar mucha atención porque no estás dando señales. Y vas a tener problemas tributarios. Y por último, vas a tener temas de cobro que después se vuelve falta de liquidez en tu empresa. Entonces así hemos podido interpretar. Ahora vamos a ver otros casos con otro tipo de ejemplos para que también tengamos una idea. Como vimos hace un momento, el promedio es el tema de la sumatoria de todos nuestros datos divididos para la cantidad de datos que tenemos. En este ejemplo, en cambio, aquí quieren demostrar con un estudio en el cual toman una muestra poblacional de 100 jóvenes ecuatorianos que están entre edades entre 15 y 18 años y que ellos en promedio utilizan 3 horas de internet al día. Entonces aquí nos están dando 3 datos importantes. Primero, el número de muestra, que son 100 personas. Lo segundo, nos están dando un rango de edad en el cual nosotros vamos a basar nuestro estudio, que es de 15 a 18 años. Y nos está dando un dato adicional, que es el número de hora en promedio, que es decir, de estas personas que fueron encuestadas en promedio, están utilizando 3 horas de sus vidas en el internet. Entonces, con esto yo ya puedo inferir, que por cierto, inferir es deducir conclusiones para un todo a partir de un estudio de una muestra parcial, es decir, que yo infiero en base a datos que me han dado. Entonces, yo puedo inferir que los jóvenes entre 15 y 18 años en el Ecuador pasan 3 horas diarias de sus vidas conectados a internet. Esa es la primera conclusión a la cual yo puedo llegar por medio de esto, lo que yo puedo interpretar de los datos que me han dado. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más relacionado a la mediana. En este caso también va direccionado a jóvenes, pero estos jóvenes, ¿qué hacen? Ellos son de la Amazonía y ellos venden artesanías. Venden artesanías hechas a base de chonta. Entonces aquí hay 2 grupos, así como hace un momento les explicaba que son extremos y extremos. Primero tenemos que este producto está orientado hacia el consumo interno. Para el consumo interno hay un precio, que son $8. Y para el producto, para el consumo externo, que son turistas, hay un valor de $22 en promedio. Se tomó una encuesta de campo con 200 turistas, que estos van, bueno, como les dije, ya unos pagan $8, los otros pagan $22. Entonces, con esto yo ya puedo determinar que si mi nacional paga 8 y el extranjero paga 22, yo tengo aquí una brecha entre los dos en los cuales puedo negociar. Es decir, que si viene un extranjero y pide rebaja, porque siempre hay personas que piden rebaja, puedo bajarme un poco, pero mi tope es el 8. Y lo máximo que le puedo cobrar a un ecuatoriano va a ser 22 o un poco menos dependiendo del caso. Pero yo ya estoy teniendo mi idea de cuál va a ser el precio que yo puedo ponerle a mis productos. Eso es lo que me está dando la investigación de campo que yo he tenido. Y por último vamos a ver un ejemplo de quintiles. En este caso tenemos diferentes rangos de edades para un estudio para ver cuál va a ser nuestro mercado objetivo. ¿A quién nos vamos a dirigir? Si ustedes ven aquí, tenemos que el primer quintil está de 0 a 20 años y va de 1 a 7.099 personas. El segundo va de 20 a 30 años, el tercero va de 30 a 45 años, el quinto va de 45 a 55 años y de ahí en adelante los que quedan que son 55. Pero si nosotros vemos la mayor cantidad de población existente, porque en la parte de arriba de cada uno de los, ustedes pueden ver aquí, en cada uno de estos
quinteles está más o menos el rango de población que existe por cada edad que está aquí estipulada. Vemos que la mayoría de personas se centran en edades mayores a 45 años. Entonces, si las personas se centran mayores a 45 años, nosotros tenemos que poner un producto que vaya acorde a ellos. Y vemos que la menor cantidad de personas son las que tienen de 20 para abajo. Entonces, por decirle, si yo quiero poner un emprendimiento de algún tipo de plataforma digital, en esta población no me va a servir. ¿Por qué? Porque la población está más orientada a edades mayores. Pero en cambio, si yo quiero poner una cafetería con temática de lectura todos los martes, lo más probable es que aquí sí vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque la población mayoritaria tiene de 45 años para arriba. Entonces aquí vemos cómo nos sirve esta interpretación de datos. Yo ya sé que mi mercado objetivo aquí va a ser los mayores de 45 años, por lo tanto, mi producto no puede ser nada digital. Esa es la conclusión que yo puedo dar en este caso. Y ahora les voy a dejar de compartir un ratito este tema para darles un ejemplo ya un poco más vivencial. Y para esto les voy a mostrar, déjenme compartirles la pantalla nuevamente. Les voy a mostrar un caso que tuve que realizar de un levantamiento de información para un tema relacionado a fidelización de clientes por medios de tarjetas de crédito. Entonces, aquí habían dos puntos. Uno era las tarjetas de créditos que ayudan a acumular puntos para conseguir millas para viajar. Ese era el caso. Entonces, aquí nosotros lo que hicimos fue hacer una pequeña investigación de mercado en el cual nos daban ciertos inputs a nosotros para justamente saber cuál era la tendencia de las personas que utilizan tarjetas de créditos y que también viajan al mismo tiempo y que por ende quieren acumular millas. Entonces, bueno, lo primero siempre definir cuál es el sexo, femenino o masculino. Aquí vemos que la población mayormente en esta encuesta fue la femenina, con un 54% de personas que recibieron la encuesta. Entonces ya por ahí voy viendo que las personas que más tal vez me vayan a consumir una tarjeta de crédito puede ser las mujeres, lo cual no está lejos de la realidad. Lo segundo es ver el rango de edades. Aquí puede ser el tema de los quinteles. Aquí justamente está. Vemos que aquí la mayoría de mi población tiene edades entre 31 a 35, perdón, entre 25 a 30 años. Es decir, que estas personas tienen el poder adquisitivo para poder consumir. Eso es lo que me da ya la interpretación de mis datos en este momento. Yo sé que estas personas son las que van a tener el poder adquisitivo para tener una tarjeta de crédito y también para comprar un pasaje, por ende van a querer acumular millas con su tarjeta de crédito. Lo segundo aquí es saber cuál es la tarjeta de crédito que más están utilizando. En este caso están utilizando una American Express. El 37%, perdón, me equivoqué yo. El 37% de la población indica que más utilizan la tarjeta Visa. Entonces, mi plan de millas tiene que ir ligado a una tarjeta Visa, porque es la que más está consumiendo mis clientes. Eso es lo que yo puedo inferir. ¿Qué más tenemos aquí? Frecuencias de uso de tarjetas. Tenemos que al menos lo utilizan una vez, que por lo menos lo utilizan 2 veces por semana, que utilizan 3 veces por semana y más de 4 veces por semana. Aquí nosotros podemos ver que el 35% de la población utiliza 3 veces por semana la tarjeta de crédito como mínimo. Entonces ya sabemos cuál es la frecuencia de uso de tarjeta que ellos van a tener. Entonces así nosotros podemos ir recopilando mayor número de información para poder sustentar el proyecto. Déjenme dejarles de compartir un ratito y volver a nuestro tema puntual. Ahora, ¿qué es lo que yo quise demostrarles por medio de este pequeño ejemplo del tema de las tarjetas de créditos? Es que así se elabora una investigación. Tú comienzas a obtener datos y tú comienzas a analizarlos, comienzas a tener tus propias deducciones de qué es lo que puede estar pasando en el mercado.
Y por eso es que tenemos que interpretar los datos para poder tener conclusiones válidas, conclusiones que a nosotros nos vayan a servir al momento de emprender. Porque lo primero que uno tiene que hacer es la investigación completa. Si tú no conoces cuál es tu mercado, si tú no conoces cuál es tu nicho al cual vas dirigido, cuáles van a ser tus clientes potenciales, qué tipo de promoción vas a utilizar, cuáles van a ser tu punto de equilibrio en venta, qué precio voy a ponerle a mi producto, es complicado que vayas a emprender. Tienes que tomar en consideración todo esto y para eso justamente sirve el estudio de mercado. Entonces, la interpretación es simplemente de todo lo que has visto, ya bajar todos los datos, ya verlos tabulados, haberlos tenido ya en mucho más comprimidos y de ahí ya poder interpretarlos. Entonces, de eso se trata este tema el día de hoy, de que podamos interpretar todos los datos que hemos visto durante toda la investigación que hemos realizado para poder emprender. Entonces, les agradezco mucho por esta pequeña intervención que me han permitido tener. Espero poder compartir con ustedes en una próxima ocasión y cualquier duda que tengan, pues me pueden preguntar sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Que estén muy bien. Hasta luego.